Al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban al puerto de Jope, Pedro subió, diga conmigo, subió a la azotea de la casa para orar. Diga, orar. Era como al mediodía, versículo 10. De pronto sintió hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, diga, preparaban. Dice, Pedro tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto, colgado de las 4 puntas. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come de estos animales. Pedro respondió: no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales. Y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Dios le dijo: Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Esto ocurrió 3 veces. ¿Cuántas veces? Luego Dios retiró el manto y lo subió al cielo. Mientras tanto, Pedro se quedó admirado. Hay otra versión que dice se quedó preguntando, pensando en el significado de esta visión. En eso, los hombres de Cornelio que a Cornelio había enviado, llegaron a la casa de Simón y preguntaron: ¿es aquí donde vive un hombre llamado Pedro? Pedro seguía pensando o preguntando en lo que había visto, pero el Espíritu del Señor le dijo: mira, unos hombres te buscan, baja y vete con ellos, no te preocupes porque yo los he enviado. Hay una frase que yo he escuchado y dice: nunca digas nunca. Y no estoy hablando de la canción de Justin Bieber. Nunca digas nunca. ¿Sabes que hay cosas en nuestra vida que nos toca vivir? Cosas que nos toca enfrentar inesperadamente fuera de nuestros planes, las cuales nos rompen muchas veces en miles de pedacitos. Cosas que pensamos que jamás van a cambiar para bien. Vemos que esa situación se ve imposible. Y cuando vemos la imposibilidad de la situación, llegamos a aceptar la situación tal cual, y esa situación se convierte en: ni modo, me tocó vivir esto, me toca aceptarlo, no puedo hacer nada para cambiarlo. Aunque sí es realidad eso, que hay cosas que vienen a tu vida que no podemos tener el control de por qué, cómo, y nos sale fuera de lo que teníamos planificado. Aunque sí hay cosas que yo no puedo cambiar lo sucedido, hay una mentira que la sociedad, el mundo y el infierno le ha dicho al ser humano: que porque te pasó perder y te tocó perder y te pasó algo, que ya no hay nada que tú puedas hacer al respecto.
respecto de lo que tú sucedió, aunque bien es cierto, pero aquí es donde yo quiero hablarle a alguien. Hay situaciones que te suceden, las cuales no puedes cambiar, pero hay situaciones cuando yo tengo que decidir que aunque es parte de un capítulo de la historia de mi vida, no es el punto final de mi historia. Hay alguien aquí en este día. Esto quiere decir que aún en medio de tus malas decisiones van a haber consecuencias que tú no puedes evitar, pero el hecho de que hayas tomado una mala decisión que te llevó a perder cosas, tú tienes el poder en tu mano, el poder sobre tu vida de cambiar el ritmo de lo que sigue en tu vida. ¿Sabes por qué? Pregúnteme por qué. Porque el autor y el consumador de tu vida, quien te formó mucho antes de que tus padres pensaran en ti, porque tú no estás aquí respirando, solo ocupando oxígeno, o porque fuiste un accidente o producto de un mal. No, Señor, eso es una mentira del infierno. Dios te trajo con un propósito y una asignación sobre la tierra, y yo no voy a aceptar la mentira del diablo que dice que si me tocó perder algo, yo tengo que aceptar la pérdida y vivir como una perdedora. A mí me dice su palabra que Dios es el autor de mi vida. En otras palabras, que aunque mi madre y mi padre me dejare, dice la Biblia que Jehová con todo me recogerá. Ese todo quiere decir con todo y mi quebranto, con todo y las pérdidas, con todo y el fracaso, con todo y el hay alguien aquí en esta tarde. Con todo Jehová me recogerá, con todo Él me dará un nuevo principio, con todo Él me va a restituir, con todo Él me va a restaurar, con todo Él me va a dar una segunda oportunidad. Alguien diga con todo. Yo le vine a decir a alguien hoy: no digas nunca se podrá. Tu situación puede decir que nunca va a cambiar. El médico te puede decir que no hay cura para esa enfermedad. Tus finanzas te pueden decir que nunca va a haber más para ti. El abogado te puede decir que tu caso es un caso perdido. Yo no sé quién estoy hablando, pero Dios me muestra que hay alguien que se le está preparando una demanda, o está en medio de una demanda que te han dicho no hay salida, pero Dios me ha enviado a darte un rema en tu espíritu hoy, que Él es tu abogado, que Él es tu juez, que Él pelea por ti, que Él te da justicia, que Él da la cara por ti, que Él adereza mesas delante de tus enemigos, ha preparado para que tú te sientes y entres con la cabeza en alto. Yo le vine a levantar la fe a alguien en este día. El Dios de lo imposible está en este lugar. Lo que tú ves como nunca, hoy Dios lo va a hacer posible. Tal vez tú has dicho: no, nunca podré hacer eso. No, nunca seré pastor, nunca podré lograrlo, nunca me voy a casar, nunca veré el milagro, nunca se abrirá esa puerta. Nunca digas nunca. Recuerdo un día cuando estaba más chavita, porque sigo chavita. ¿Qué tal en serio? Pensó que tenía 21, ¿verdad? Mi papá me llama a su oficina y me dice: hija, ya vas a casi crecer, cumplir mayoría de edad. ¿Te has preguntado qué tú quieres hacer en la vida? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué onda? Yo le dije: mira, pa, soy hija de pastor.
Entonces yo crecí dentro del ministerio. Yo le dije, mira papá, yo amo la unción y amo la obra y amo el ministerio, pero yo creo que mejor me voy a aventar a ser abogado, porque doctora como que, pero me friqueo con la sangre, pero quiero ser abogado. Y él se rió y me dijo, ¿por qué quieres ser abogado? Le digo, porque el abogado gana mucho dinero, te cobran hasta por respirar en su presencia. Entonces mi papá se ríe y me dice, ¿por qué, hija? Yo le dije, mira papá, lo que pasa es que yo quiero tener dinero, yo no quiero batallarle en la vida, porque yo te he visto a ti batallar siendo pastor. Ay, Jessy, me dijo, y me hizo así en el hombro, vete a orar a ver qué Dios te habla. Nunca digas nunca. Y aquí me tienen siguiendo los pasos a mi papá. Nunca digas nunca. O tal vez hay realidades más serias, como ver a una persona que tú amas vivir en una depresión profunda, en una amargura, en una tristeza de opresión. Y tú al ver la condición de esa persona piensas, yo nunca voy a caer en depresión. O tal vez tú has dicho, yo nunca voy a vivir de la opinión de la gente, porque la gente no dicta quién soy yo. Y hoy día no puedes ni dormir por los comentarios que te ponen en las redes sociales. O vives para ser validado por la opinión de la gente, o vives con la validación que el cielo ya dejó sobre ti. Porque cuando vives por la validación del ser humano, vas a morir por la misma. La opinión de Dios muchas veces se va a contradecir con la opinión del hombre. La opinión de Dios sobre tu vida siempre es buena, perfecta y agradable. Tú eres la obra maestra de Dios. Voltea al que está a tu lado, dile, mírame bien, ni Picasso pudo. Soy la obra maestra. Por eso nunca maldigas lo que ves frente al espejo. Arréglese, póngase bonita, pero no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de cómo y qué sale de tu boca frente a una situación. Porque te tienes que poner de acuerdo o con la vida o con la muerte. Pero tienes que escoger de qué lado tú vas a caminar. Y hoy yo te vengo a recordar que Dios te ha diseñado para hacer algo grande, para hacer algo que cambie, para romper maldiciones generacionales. Yo vengo a profetizarle a alguien que tú serás el que rompe y termina con toda maldición generacional. Tus hijos no terminarán como tú tuviste que vivir. Tus nietos y los hijos de los hijos de los hijos no vivirán abuso sexual, no vivirán con adicciones, no vivirán con pecado de adulterio, de asesinato, de droga. Alguien que lo crea en este día, porque mi casa y yo. Alguien tiene que activarse en esta mañana. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Hoy le tienes que decir al infierno, hasta aquí llegó tu amenaza, porque mi casa y yo, mis hijos son benditos. Los hijos de los hijos de los hijos son benditos. Así como existen maldiciones generacionales, también existen bendiciones generacionales. Un día mi abuela me dijo, ay, mi niña, pues a ver cómo te va en la vida, porque te quiero contar que al tío de tu papá le fue así,
Y el tío del tío del tío, yo le dije: abuela, ¿qué usted está haciendo? Porque para, yo soy bendita, mis hijas son benditas. No importa qué mentira se haya dicho en tu contra, no importa quién se haga levantado para difamarte, yo le vengo a ordenar a toda mentira tiene que caer ante la presencia de Dios, porque donde está la presencia de Dios hay libertad, y el infierno tiene que salir huyendo. Tú eres bendito para bendecir a tus hijos. Nunca digas nunca: ay, Jessy, es que no sé, mi papá fue adúltero, mi abuelo fue adúltero, mi bisabuelo fue adúltero, mi tatarabuelo fue adúltero, ni modo, el futuro de mis hijos será el adulterio. Mentira del diablo. ¿No me la creyó? ¿Le tiene miedo a decir eso? Ay, es que en mi casa todos murieron de ataque de infarto al corazón. Cuidado si sientes una taquicardia. Mi casa y yo. Diga conmigo: yo soy bendito. Se rompe contigo. Vamos a ver una conexión en Hechos 10. Pedro se estaba hospedando en casa de un hombre llamado Simón el curtidor. ¿Por qué Pedro se estaba quedando y hospedando en esta casa? Algo poderoso estaba pasando en esta región de Jope. Dice la historia en un capítulo anterior, el contexto del capítulo 9, versículo 36 a 43, que mientras Pedro se está hospedando en casa de Simón el curtidor, dice que en Jope se muere una mujer, se enferma y se muere. Y dice que de repente Lidia se acuerda de que había un hombre que andaba con Jesús llamado Pedro. Entonces Lidia, cuando mira que esta mujer muere, ubica a otros 2 discípulos y manda a buscar a Pedro, porque dijo Lidia: si Pedro caminó con Jesús, algo de Jesús hay en Pedro. Si Pedro fue testigo de los milagros que realizó Jesús, algo de Jesús está en Pedro. Y dice la historia que van y llaman a Pedro, y Pedro se levanta y va con ellos. Ve conmigo al versículo 40 del capítulo 9 de Hechos. Cuando Pedro va con ellos, entra a la casa donde está el cadáver. Pedro, versículo 40 dice, mandó que toda la gente saliera del lugar. ¿Qué mandó a hacer? Que se salieran. Luego Pedro se arrodilló y oró al Señor. Después de eso, se dio la vuelta hacia donde estaba el cuerpo de Tabita y le ordenó: Tabita. Ella abrió los ojos, miró a Pedro y se sentó. Pedro le dio la mano para ayudarla a ponerse de pie. Luego llamó a los seguidores de Jesús y a las viudas y les presentó a Tabita viva. Todos los que vivían en Jope se enteraron de eso y muchos creyeron en el Señor Jesús. Ahora, me llama la atención varias cosas.
cuando Pedro va con ellos, porque algo de Jesús sabía dentro de Pedro. Pedro va, y cuando entra a la casa, ¿por qué Pedro lo primero que hace es sacar a todo mundo de la casa? ¿Tú sabes por qué? Pregúnteme por qué. Porque cuando Dios está a punto de traer a la vida tu próxima temporada, cuando Dios está a punto de traer resurrección a algo que ha estado muerto dentro de ti, Dios tiene que primero remover. Dios tiene que quitar situaciones, relaciones, incluso personas del camino que no producen vida dentro de ti, porque Dios no puede activar una siguiente temporada de resurrección, de avivamiento, cuando hay gente que no le cree. Entonces primero manda sacar a todo mundo. Después él se arrodilla, ora. Lo primero que él hace al arrodillarse es decir que no sea mi voluntad sino la tuya, porque el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que me tiene frente a este cadáver. Entonces Jesús, si el mismo poder que te levantó a ti de los muertos es el poder que a mí me habita, tú te puedes imaginar esa escena. Y después él voltea. Eso es, diga conmigo, cambio de postura. Después de que él ora, él voltea y mira el cuerpo de Tabita sin vida y le dice: Tabita, levántate. Y dice que al momento que él dijo: Tabita, levántate, imagínate Tabita así. Se levanta y abre los ojos. Y dice que se quedó viendo a Pedro. ¿Te imaginas eso? Yo me friqueo, ¿vale? Yo digo, ¿qué es esto? Y salgo corriendo, ¿no es cierto? Así. Y después viene y le da la mano y le dice: vamos, tú eres la prueba viviente para que el resto de Jope crea en el Dios de vida, de resurrección, de restauración. Y yo te vengo a profetizar hoy: tú tienes que ver esa situación que ha estado muerta. Tú tienes que hablarle a esa situación por nombre. Tú tienes que hablarle a la depresión por nombre. Tú tienes que hablarle a esa condición por nombre y ordenarle a la muerte que se vaya de tu vida, a la muerte que se vaya de tu familia, que se vaya de tu matrimonio, que se vaya de tu empresa. Tú tienes que hablarle por nombre. Tú tienes que decirle a la muerte: muerte, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón y dónde está tu sepulcro? El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que me habita. Levántate. Tú le tienes que decir a la escasez: escasez, te vas de mi casa. Miseria, te vas de mi casa. Ataduras, te vas de mi casa. Y después tú vas a nombrar lo que ha estado muerto. Y cuando eso viva, avivamiento no es un congreso. Avivamiento no es danzar hasta la medianoche. Avivamiento es traer a la vida algo que ha estado muerto. Y hay cosas en tu realidad que tal vez han muerto porque la realidad se ve diferente a la promesa que Dios te hizo. Tú dices: ¿pero para cuándo? ¿Pero cómo? No veo nunca.
háblale a lo que ha estado sin vida y ordénale por nombre que se levante. No esperes que venga el profeta de la moda a profetizarle a tus huesos secos. Cuando viene el profeta y le dice a Dios, cuando mira esta visión de los valles de los huesos secos, él voltea al cielo y le dice: Dios, ¿podrán estos huesos vivir? Y Dios le dice: I don't know. What do you think? Yo no sé. ¿Qué dices tú? Oh Señor, solo tú lo sabes. Y viene Dios y le dice: mano, no seas tan cabezón. No lo dice, yo le añadí, esa es mi versión. Profetízales tú, háblales tú y ordénales tú, y estos huesos vivirán. Y dice que cuando el profeta habló y accionó y le profetizó a los huesos secos que estaban desparramados: vivan. Dice que hueso por hueso, coyuntura con coyuntura, se empezó a unir y vivió. Y yo le vengo a decir a alguien: tú tienes que ver a tu Tabita, tú tienes que ver tu situación y ordenarle que se levante y abra los ojos. Y después Pedro la toma de la mano y le dice: ahora vamos, para que todo Jope pueda ver que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que te trajo a ti a la vida. Y Dios me ha enviado a Tuxtla, Chiapas, México, para decirle a esta región, para decirle a tu casa, que lo que ha estado en sepulcros tiene que vivir. Para decirle a Casa de Fe que lo que ha estado estancado tiene que destaparse, que lo que no se ha movido tiene que moverse. Yo le vine a profetizar a alguien que todas las puertas que no se han abierto, Dios me decía para este fin de semana, es el tiempo de cerrojos abiertos, es el tiempo de puertas abiertas. Cuando Pedro fue encarcelado, había hombres y mujeres orando fervientemente de día y de noche. Cuando menos lo esperaron, dice la historia que cuando menos lo esperaron, llegó Pedro a tocarle la puerta a la casa de intercesión, y ni ellos mismos creían que fue Pedro el que estaba parado frente de ellos. No fue el ángel de Dios el que abrió la puerta, fue el poder libertador del mismo Dios del cielo el que lo liberó. Porque dice la historia que cuando el ángel pasó, ya no está el preso. Y hay situaciones así, que cuando tú te escondes bajo la sombra del Omnipotente, que cuando tú te escondes en la presencia de Dios, que cuando tú cambias la perspectiva de la realidad que tú estás viendo y tú comienzas a usar el lenguaje correcto, nunca digas nunca. Cuando tú quitas el nunca, jamás, esto va a poder cambiar en mi vida, y tú comienzas a llamarle las cosas de regreso a la vida. Tú comienzas a hablarle a lo que ha estado muerto que regrese a la vida. Es allí donde comenzarás a caminar con el poder de avivamiento y con el poder de acceso, y comienzas a ver la manifestación de la fidelidad de Dios. Pedro no tenía su propia casa. ¿Por qué sé? Porque le estaba quedándose en ¿dónde? En la casa de Simón el curtidor. En ese tiempo que estamos viviendo, hay quienes se preocupan más por cosas externas que por tener poder de resurrección. Hay personas que dicen: ¿cómo? No sé, no lo veo. Es que Señor, tú lo dijiste, ¿por qué no viene? Les cuento algo rapidito. ¿Cuántos conocieron a mi esposo las veces que venimos juntos? Ponme la foto de azul, por favor, para quienes no lo conocieron. Él, el 1 de marzo 2022, fue diagnosticado con cáncer etapa 3. Caminamos un proceso de 8 ciclos de quimioterapia en esta primera ronda, 25 sesiones de
radiación, la foto azul cuando está con guitarra, bro. Y viene, el proceso fue difícil, el proceso fue duro. Noches sin dormir, noches de mucho dolor, noches donde un tiempo donde nuestra fue probada por el fuego. Llega septiembre del 2022 y nos dice el médico: wow, no hay evidencia de cáncer, funcionó el tratamiento. Y nosotros le dimos la gloria a Dios y dijimos: Dios lo hizo. Pero sabes que hay cosas más allá que tú mismo y que tus propios pensamientos. Dios es un Dios soberano. Yo no puedo controlar ni obligarlo a que haga lo que yo quiero, como yo quiero que lo haga. Él va a hacer lo que Él ya predestinó. 2 meses después le hacen una MRI, no sé cómo se dice, es un scan. Fuimos al cirujano porque lo iban a operar en 2 días. Saliendo del cirujano, nos fuimos a la cita con el oncólogo. Y al entrar a esa cita médica estaba todo el equipo de sus doctores de su caso. Y no tenían una buena noticia para nosotros. 2 meses después. Y nos dijeron: lamentamos decirles que no lo vimos venir y el cáncer regresó más agresivo al mismo lugar y se te fue ahora a tus pulmones. No lo detectamos, no vimos. Ahora es un cáncer etapa 4 y no sabemos si hay cura para él. Me acuerdo que cuando íbamos de regreso a casa, ni él ni yo dimos ni una palabra, solo nos tomamos de la mano. Yo iba manejando. Llegamos a casa y él no decía nada, ni yo. Solo yo lo miraba y lo tenía de la mano. Cuando llegamos a la casa, se va directamente al piano y él comienza a adorar. Y él empieza a decir: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y se le empieza a quebrar la voz. Tu fidelidad es grande. Y yo me arrodillo ahí a la par de él y comencé a cantar con él: tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y le empiezan a correr las lágrimas por la cara. Y me voltea a ver y me dice, me toma la mano, me dice: mi amor, hay un diagnóstico de cáncer sobre mí, pero el cáncer no me tiene a mí. Después de eso yo le dije: ¿qué hacemos? Tenemos 1 año de muchos compromisos. Sígueme con el piano ahí, hija. Y él me dijo: Yesenia, yo no voy a permitir que un diagnóstico de cáncer me robe el sonido de adoración que hay dentro de mí. Y él me dijo: yo voy a viajar hasta que mi cuerpo pueda, y me voy a parar en las plataformas de las naciones a contar la fidelidad de Dios a pesar de. Porque hay cosas, familia, que tú no puedes cambiar, que te lleguen los procesos. Pero es allí cuando estás bajo la presión donde tú tienes que levantar tu sonido de gratitud al cielo. Porque cuando tú le dices a Dios: tú eres el Señor de mi vida, tú le estás diciendo: te lo entrego
todo. Y ese todo, familia, es todo. Tú no puedes escoger esto sí, esto no. Él te va a someter a procesos, y los procesos no son para matarte, los procesos no son para destruirte. Los procesos Dios los usa para catapultarte. Por eso, si tú hoy es fuerte y está bajo presión, si tú hoy te ha hecho llorar, si tú hoy tú has tenido pérdidas, si en tu hoy la gente se ha levantado en contra de ti, si en tu hoy las puertas no se abren, si en tu hoy se ha levantado difamación y mentira en tu contra, si en tu hoy te traicionaron, te abandonaron, tú tienes el poder de decir: tu fidelidad, Señor, es grande. Tu fidelidad es grande. Incomparables, nadie como tú. Grandes. ¿Y sabes qué pasó? Oramos, ayunamos. Yo sé que esta casa oró por él. Yo le llamaba a la pastora Lucy en las madrugadas llorando: amiga, se me muere. Entraban los médicos a decirme: Yesenia, le quedan horas de vida. Mis hijas decían: mamá, Dios te usa para orar por los enfermos y ellos sanan. Yo sé que Dios puede sanar a papá. Yo me paraba detrás de los púlpitos después de tener una noche donde yo miraba a la persona que yo más amaba en dolor y yo no podía hacer nada por ayudarlo. Pero mi esposo, un día en el hospital, me dijo algo que es que mira, familia, yo no te estoy contando algo por entretenerte o porque es lo religioso que tengo que hacer, no. Si yo te estoy hablando de la fidelidad de Dios, te lo estoy hablando por una vivencia que yo estoy teniendo, porque me ha tocado perder muchas cosas. Yo no te estoy hablando que perdí mi carro, que perdí mi casa, eso es superficial y se repone. Te estoy hablando de que perdí al compañero de mi vida, al que adoraba conmigo, al que oraba por mí, al que antes de yo salir acá frente a ti, él me decía: Dios te escogió, Dios te use. Y él me dijo: ya sea que Dios me sane de este lado, yo gano y va a haber fiesta. Ya sea que Dios me sane al otro lado en sus brazos, yo gano y va a haber fiesta. Y me dijo: prométeme, Yesenia, que tú no te vas a detener. Si yo me voy de esta tierra, tú vas a darle más duro, porque el diablo no está jugando, iglesia. Tú no puedes jugar con lo real de la vida que viene a ti. Tú tienes que fortalecer tu fe
y saber que el que está dentro de ti es más grande, no importando qué ni cómo Dios conteste tu oración. Y la gente viene y me dice: lo siento que usted perdió a su esposo con cáncer. Yo le dije no, yo le digo a la gente: no, él no perdió la batalla, él ganó. Porque tú cambias la perspectiva de cómo tú vas a ver tu realidad. Yo no estoy tratando de ser insensible a tu dolor ni insensible a tu proceso. Yo estoy aquí, mi asignación este fin de semana es levantarte tu fe y es animarte y recordarte: mírame a mí, yo no lo tengo todo perfecto. Tú me ves peinada y vestida con pestañas, pero sabes una cosa, yo en este momento estoy viviendo una temporada que yo no pedí vivir. Estoy contando un testimonio que yo no pedí contar, pero estoy aquí viviendo y experimentando la fidelidad de Dios, que aún en este dolor, que aún en la pérdida, Dios está allí. Él no se va, Él no te deja. El dolor y el proceso, tu situación, es únicamente una oportunidad para que Dios haga un milagro en tu vida. Nunca digas que eso no puede cambiar. Nunca digas que Dios no puede hacer y sacar algo bueno de esa pérdida. Yo te estoy diciendo aquí, él declaró, mi esposo declaró hasta el último suspiro: si tengo pulso, yo tengo propósito. Y tú sabes que me han escrito personas y me han dicho: usted no sabe, pero yo estuve a punto de quitarme mi propia vida un día, y me salió el en vivo cuando su esposo adoraba desde la cama de su hospital pidiendo vivir. Y yo, era un empresario, dijo: no me salió un negocio, se me cayó y perdí dinero. Y yo estuve a punto de aventarme las pastillas de mi cuerpo porque no quería vivir. Pero cuando yo veo que un hombre en medio de la muerte levanta sus manos y dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Puedes cantarlo? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grandes. Alguien tiene que cantarlo de lo más profundo de su espíritu. Tu fidelidad. Frente a ese diagnóstico, frente a esa mentira, frente a lo que no se mueve, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Puedes sentarte. Cuando tú comienzas a cambiar la atmósfera de caos,
con una adoración, con una declaración de vida, ¿sabes qué comienza a suceder? Dice la Biblia que cuando Pedro estaba en la azotea orando, dice que él allí arriba a mediodía tiene una visión. Cuando tú te metes en la presencia de Dios, en medio de ese proceso, en medio de esa crisis, en medio de esa pérdida, tú pones a Dios primero. Dice que a Pedro se le aparece Dios. Eso me dice a mí que cuando vives bajo la sombra del Omnipotente y tú te enfocas en la grandeza de Dios y no en la grandeza del caos, dice que el cielo entero se activa a tu favor. No un ángel, no dos ángeles, el cielo entero se activa a tu favor. Yo le vengo a decir a alguien: nunca digas que esa situación no producirá nada bueno. Nunca digas que de ese dolor, que de esa pérdida, Dios puede hacer algo nuevo. Yo te lo estoy diciendo, que en medio de mi pérdida Dios sigue siendo bueno. Y ¿sabes qué está haciendo Dios? Que aunque se me ha levantado el infierno, se me ha levantado la difamación, se me ha levantado mentiras, hay quienes van detrás de mí, hay quienes me quieren desacreditar. ¿Sabes por qué? Porque no estoy llorando como ellos quieren que yo llore. Porque el diablo no le gusta cuando un hombre y una mujer se ponen en pie, aunque le tiemblen las rodillas, aunque no sabes qué es lo que sigue, pero yo me paro para decir que Dios es bueno. Y tú sabes que Dios está haciendo, me está expandiendo. Me está expandiendo, porque cuando todo se alborota es cuando Dios viene y dice: ahora sí, en medio del caos verás mi gloria. Tú sabes que cuando yo tenía 15 años me profetizó un profeta de Nigeria y me dijo: a ti te ha llamado Dios y te llevará por naciones que nunca te imaginaste. Te sentará frente a reyes y gobernantes de diferentes naciones. Y yo dije: wow, qué padre se oye eso. Multitudes de gente van a estar delante de ti. Pero pasó el tiempo y yo no miraba nada, pero yo no solté la promesa. Tú sabes que Dios ya me llevó a la Casa Blanca a representar a los latinos de mi estado. Tú sabes que en una semana y media mi hija y yo nos montamos en un avión y vamos a volar 13 horas a Tokio, Japón, para ir en carro a un lugar que se llama Nagoya, Japón. Y no voy a ir a pasear, voy a ir a declarar la fidelidad de Dios. ¿Qué? Una chicana, yo no sé hablar japonés, pero Dios a mí me dijo que por todo lugar y continente y rincones llevaré el mensaje de fidelidad de Dios. Porque Dios usa tu caos como una oportunidad de expansión. Cuando tú tienes el respaldo de Dios, no hay diablo ni demonio que pueda prevalecer contra ti. Porque el plan perfecto de Dios prevalecerá y siempre ganará. Cuando tú tienes el respaldo de Dios, a donde quiera que tú pises, dice la Biblia que el infierno tiene que salir huyendo. Cuando tú tienes el respaldo de Dios, pueda que no tengas muchas cosas, pueda que no tengas la respuesta, pueda que no tengas todavía el milagro, pero cuando tienes el respaldo de Dios, dice que todo demonio tiene que salir huyendo. Cuando tú tienes el respaldo de Dios, no hay brujería, no hay maldición, no hay hechicería que prevalezca más que el poder que te respalda.
Yo le estoy profetizando a alguien: toda maldición tiene que caer, toda palabra de muerte que fue hablada en contra de ti tiene que caer, toda mentira del infierno contra de ti, los tuyos, tiene que caer, porque el propósito de Dios siempre prevalecerá. Diga conmigo: el propósito de Dios prevalece. Las tinieblas tienen que moverse. El caos tiene que moverse. La muerte tiene que moverse. Tabita, levántate. Tabita, levántate. Y Tabita abrió los ojos y se levantó. Hay oposición en este tiempo de la iglesia primitiva, pero ellos tienen el respaldo de Dios. Pedro, tu vida está en riesgo y en cualquier momento pueden matarte, pero Pedro tenía el respaldo de Dios. Tal vez te has preguntado y te estás preguntando mientras me escuchas: ¿cómo me identifico con esto? Esta historia, ¿cómo se identifica o de qué me sirve en mi realidad? Te digo cómo. Independientemente en qué temporada te encuentres, la oración y el respaldo de Dios debe ser lo primero en tu vida. Si usted resucitaría un muerto hoy, podrías decir: pues ya hoy vi el poder de Dios, me voy a ir a echar una serie de Netflix. ¿Para qué sigo ayunando? El diablo no está jugando contigo, tú lo sabes, ¿verdad? Hay realidades naturales y realidades sobrenaturales, pero sobre toda realidad está el poder del Espíritu Santo. Dios te quiere sorprender. Puede ser que estés pasando la peor temporada o la mejor temporada. Necesitas el respaldo de Dios. Te quiero llegar al punto donde, mira lo que pasa. Ya casi termino porque ya lo vi con hambre. Dice que cuando Pedro está ¿dónde? En la azotea, o sea, en la parte más alta de la casa de Simón el curtidor. Mientras él está orando, él tiene una visión. Y cuando él tiene una visión, Pedro se entretiene cuestionando lo que está viendo. Y muchas veces no vemos el rompimiento en nuestra vida, no porque Dios no esté atento o porque Él no nos contesta. Es porque nos entretenemos cuestionando si realmente es Dios el que te está revelando. Y mucha gente se queda allí y no ve más. ¿Por qué? Porque Pedro se entretuvo cuestionando. Dice que cuando antes de que él se vaya a orar, que le da hambre, ¿verdad? Y dice que cuando a él le da hambre, comienzan a prepararle comida. Tú sabes que mientras tú estás viviendo un proceso, no es tiempo perdido. Lo que está sucediendo es que Dios está preparando tu próxima temporada. ¿Y cómo yo voy a vencer un gigante? ¿Cómo David pudo vencer a Goliat? Pregúnteme cómo. Fue cuando en medio del rechazo y del desprecio que el padre y los hermanos de David le hicieron, mientras ellos estaban cenando rico, dijeron: anda tú, David, vete tú, David, haz el trabajo más humillante que hay. Pero lo que ellos no sabían, que el sí de David, que dijeron: hey, David dijo: es ok, está bien, yo sé que no me quieren invitar a comer con ustedes a la mesa, pero yo voy a decirle sí a mi Dios. Y mientras él estaba en el campo pastoreando ovejas, tú sabes lo que él estaba haciendo. Dios le estaba dando estrategias, diga estrategias.
Mi desierto me da estrategias. Y viene David y él comienza a hablar con Dios, porque dice la Biblia que él tocaba su arpa y él adoraba mientras pastoreaba las ovejas. Cuando de repente, en medio de la nada, en medio del desierto, en medio del sí que parecía humillante, dice que viene ese animal salvaje, ¿se acuerda? A querer matar y comerse a una de las ovejas del rebaño. Y fue allí, en medio de la nada, que Dios le adiestra las manos a David para que David agarre esa furia del animal y le rompe la quijada. Diga conmigo: mi proceso me está preparando. Y después aparece el oso, y después viene Dios y le sigue dando estrategias a David para el momento que David se enfrenta con Goliat. Ya David había pasado tiempo en su proceso, ya David había sabido cómo poder llegarle a su enemigo. Y yo te vengo a decir que Dios nunca va a desperdiciar tu dolor. Esta temporada de dolor, esta temporada de proceso, Dios la utiliza de formación para llevarte a tu próxima victoria, para llevarte a tu próxima temporada. Yesenia, no lo veo. Pedro estaba cuestionando qué significa esta visión. Mientras él preguntaba qué significa, vienen y le dicen a Pedro: Pedro, llegaron los hombres de Cornelio por ti. Y Dios le dice a Pedro: vete, tranquilo, estás seguro que yo los mandé. Y yo le vengo a decir a alguien: ponte de pie en este momento. Que mientras tú te refugias bajo la sombra del Omnipotente, va a llegar alguien a tocar la puerta que es la respuesta a lo que tú has estado pidiendo. Y yo te vengo a profetizar en el nombre poderoso de Jesús que ya tu respuesta está a la puerta, que ya tu milagro está a la puerta. Deja de estar preguntándole a Dios, deja de estar cuestionándole a Dios, deja de decir nunca se va a poder, nunca va a cambiar esta situación. Y Dios me ha enviado a decirte: baja de la azotea, que ya tu milagro está a la puerta, ya tu milagro está a la puerta. Dios me ha enviado a decirte: baja de la azotea y abre la puerta. Yo mandé el milagro, yo mandé la puerta, yo mandé un camino. Si tú en este día dices: Yesenia, yo voy a bajar de mi azotea